Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. En este nuevo día, amado oyente, instamos a acercarse al Señor de todo corazón, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Gracias, Señor. Nos corresponde ver un suceso crucial en uno de los discípulos más representativos del equipo del Señor, que muchas veces refleja nuestro comportamiento en la vida ante las personas del mundo. Síganos por favor en el libro de Juan 13, versículos 36 al 38. Después del mandamiento del Señor para que nos amáramos como Él nos amó, llega el anuncio de la negación de Pedro. Y en un principio parece que no hay demasiada conexión entre ambas cuestiones, pero si lo analizamos con calma, veremos que la experiencia de Pedro nos ayuda a entender hasta qué punto nuestros propios recursos son completamente inadecuados para cumplir el mandamiento del Señor. Esto es lo que Pedro tuvo que aprender y seguramente nosotros también tendremos que hacerlo. No olvidemos que todos los evangelistas recogen este incidente y sin duda esto no fue únicamente por la impresión que pudo causar en la iglesia primitiva la negación de Pedro, sino por las importantes lecciones espirituales que aquí encontramos para todos nosotros. Pero vayamos por partes. Parece que en aquella noche Pedro estaba teniendo grandes dificultades para comprender cualquier cosa que el Señor hacía o decía. Y el origen de estas dificultades se encontraba en el concepto que tenía del Señor como Mesías. Pedro, al igual que el resto de los apóstoles, seguían pensando en Jesús como un Mesías político. Por lo tanto, cuando unos momentos antes había lavado sus pies, ellos consideraron que eso era impropio de un líder tal como ellos lo imaginaban. Cuando el Señor anunciaba una y otra vez su muerte en la cruz, a ellos les resultaba incomprensible la figura de un Mesías muerto. Y si el Señor explicaba que debía dar su vida por ellos, esto tampoco encajaba con sus ideas. Si alguien había de dar la vida por otro, tendría que ser los súbditos por el rey,
quienes entregasen la vida en sacrificio a fin de defender a su Mesías. No hay duda de que en esos momentos todos ellos tenían conceptos muy equivocados acerca de Cristo y de su reino que era necesario corregir. Pero en el caso de Pedro, aún había algo más en lo que estaba terriblemente equivocado. No se conocía así, tenía una confianza desmedida en sí mismo. No tenía en cuenta la exhortación que más tarde nos dejó el apóstol Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y cuando no tenemos en cuenta esto, ocurre lo que el mismo apóstol advirtió: el que piense estar firme, mire que no caiga. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Una vez más, Pedro no parecía estar de acuerdo con lo que el Señor dijo y no dudó en discutir con él. En este caso, lo que no le había gustado lo encontramos en el versículo 33. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Notemos que Pedro pasó por alto lo que Cristo acababa de decir sobre el amor fraternal y comenzó un debate con él acerca de a dónde iba y por qué él no le podía seguir en ese momento. Pedro hizo lo que tantas veces hacemos también nosotros cuando hay algo claro en la palabra del Señor que no queremos aceptar. Usar la táctica de comenzar una discusión sobre otros asuntos, como si las luchas interminables de palabras nos sirvieran para evadir lo que Dios nos ha mandado. En cuanto a este último, es curioso el hecho de que Pedro comienza dirigiéndose a Jesús como Señor, lo que implicaría respeto y obediencia, pero inmediatamente pasa a discutir con él. Esto es contradictorio, como muy bien señaló el Señor en otras ocasiones. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué era lo que disgustaba a Pedro de las palabras del Señor? Seguramente la curiosidad inquisitiva que manifestó en estos momentos se debía a cierto resentimiento porque no había sido incluido en los planes inmediatos del Señor. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Acaso dudaba el Señor de su lealtad o compromiso? ¿O tal vez desconfiaba de su valentía para acompañarle? ¿Acaso pensaba que él podía llevar a cabo un acto de traición como el que acaba de anunciar en relación a Judas? ¿Había cambiado de opinión y ya no iba a contar con ellos en su reino? En todo caso, no hay duda de que lo que movía a Pedro era un deseo noble de estar con Cristo. Aún así, nuestras buenas intenciones pueden llevarnos a pecar contra el Señor si no escuchamos y hacemos lo que Él nos manda. Pedro debería haber confiado en el Señor, pero en lugar de eso sintió herido por haber sido excluido. Por lo que dice a continuación, parece que él pensaba que el Señor iba a emprender algún viaje terrenal y no entendía por qué no podía acompañarle. Y esto resultaba asombroso, porque después de tantas veces como el Señor les había dicho que debía morir, ellos seguían sin entenderlo ni aceptarlo. Tal era la tristeza de Pedro que parece que no escuchó lo que el Señor le dijo a continuación: a donde voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Aquí el Señor lo que ya había dicho anteriormente, pero añadiendo una matiz importante: me seguirás más tarde. ¿Qué quería decir todo esto? En primer lugar, es fundamental determinar a dónde iba Jesús. Evidentemente no se refería a algún viaje que fuera a realizar a otra región o país, sino que tenía que ver con su partida al Padre a través de su muerte y resurrección. Y en ese sentido, Pedro no le podía seguir por el momento. Cristo iba a conseguir el perdón de sus pecados por medio de su muerte sustitutoria, y eso era algo que solo Él podía hacer y en lo que nadie podía ayudarle ni acompañarle.
Pedro y también nosotros podríamos ahorrarnos muchas veces esta dolorosa angustia que provocan nuestras infidelidades si actuamos de otra manera. En el caso de Pedro, podría haberle dicho al Señor que le costaba creer lo que decía de él, pero puesto que el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos, pues podría haber clamado a él pidiendo su ayuda para ser librado de algo tan terrible como lo que le había dicho que iba a cometer. Pedro no actuó de ese modo porque creía que tenía los recursos suficientes para hacer cualquier sacrificio que fuera necesario. Amado amigo, el problema es que con demasiada frecuencia olvidamos que el pecado nos ha debilitado, causando más daño en nuestros recursos morales del que imaginamos. Pero si somos realistas, tarde o temprano tendremos que reconocer la gran verdad que el Señor les diría un poco más tarde. Separados de mí, nada podéis hacer. Aquellos que creen que pueden seguir a Jesús por sus propias fuerzas están equivocados y descubrirán que nunca cumplirán sus propósitos. Obedezcamos al Señor. Él nos guía de manera correcta. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito